A continuación, tenemos otra exposición que lleva por título El estado de conservación del Tajo Medio, que está a cargo de doña Beatriz Larraz Iribas, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora de la Cátedra del Tajo. Bueno, muchas gracias. Primero, no soy catedrática, soy profesora titular. Fue un fallo en el guión que veo que se ha consolidado, aunque... Sí, pero es culpa mía que no he leído lo que... No pasa nada, no pasa nada. Pero que quede claro, por favor. Bien, bueno, quiero agradecer a CEAGUE en primer lugar y a la Universidad de Alcalá, en la figura de Silvia Martínez, la invitación a esta conferencia y a este acto en el que yo creo que vamos a aprender todos mucho hoy. Bueno, a mí me han comentado que hable del estado de conservación del Tajo Medio, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo se encuentra en estos momentos. Primero, ¿qué entendemos por Tajo Medio? Bueno, vamos a hablar de la zona, como muy bien ya ha explicado Silvia, que se encuentra desde Aranjuez hasta Talavera de la Reina, ¿vale? Donde, bueno, recibe... Aranjuez se encuentra un poquito antes de la desembocadura del Jarama, y ahí se incorporan las aguas residuales de Madrid y de la industria. El Guadarrama, luego está Toledo, después de Toledo está el Guadarrama. Lo digo porque vamos a hablar todo el rato de todas estas estaciones, entonces para que tengamos muy claro cuál es el orden, ¿vale? Después de Toledo, que se encuentra aquí en el casco histórico, todas las aguas residuales del oeste de Madrid se incorporan por el Guadarrama al Tajo. Aquí está el embalse de Castrejón y ya por último Talavera de la Reina, ¿vale? En verdad, tendríamos que llegar aquí hasta el embalse de Valdecañas, pero bueno, para no aburriros demasiado nos hemos quedado hasta ahí. Vale, primero voy a empezar con unas imágenes muy sencillas para que veáis qué es lo que pasa, para que veáis la realidad, para traeros un trocito de la realidad, que no tengan que ser solo números y gráficas, que ya entraremos, sino la realidad tal cual. Entonces, bueno, ahí vemos cómo en Santa Cruz de la Zarza, que está entre el embalse de Bolarque, o sea, entre Peñas y Buendía y Aranjuez, en una zona en la que todavía no ha llegado la contaminación del Jarama, luego no debería estar mal, y sin embargo vemos cómo se encuentra, en qué estado tan deplorable se encuentra el río. Eso es consecuencia de la falta de dinámica fluvial. No tiene movimiento, como muy bien nos ha comentado Silvia. Aquí vemos Aranjuez. En Aranjuez tenemos una serie de azudes históricos donde el caudal a veces es tan bajo que ni siquiera es capaz de traspasar esos azudes. Tenemos luego la incorporación del Jarama al Tajo. Este es el Jarama, como ha puesto Silvia, y este sería el Tajo. El Tajo que se incorpora, realmente las aguas, aunque Silvia ha dicho transparentes, no son transparentes, porque de Bolarque a Aranjuez hay mucha contaminación también, producida por pues la parte de depuración que tiene y agrícola, por supuesto, contaminación difusa que tiene en ese tramo el río, pero en cualquier caso no es nada en absoluto comparable, efectivamente, con el color que tiene este río que se encuentra aquí, que es el Jarama. Por tanto, no transparente, pero sí en una diferencia de color claro. Y así llegamos a Toledo. En Toledo estas espumas que vemos en el puente de San Martín son diarias. O sea, no son... Antes lo llamábamos episodios de espumas, porque hemos llegado a tener situaciones como esta en los últimos años. Esto es 2018, no estamos hablando de 1960, estamos hablando de estos últimos años. Y esto llamábamos episodios, pero lo que a día de hoy ocurre es lo anterior y son todos los días. El puente de San Martín se encuentra en esa situación. Aguas abajo teníamos ese embalse de Castrejón que, como veis, está absolutamente seco. Por aquí no pasa prácticamente nada de agua, consecuencia de que de aquí para arriba hay un canal de riego. Por tanto, todo el agua que sale del embalse de Castrejón realmente se va a ese canal de riego y el río, en todo este tramo, hasta que se incorpora otra vez al Tajo, al canal de riego, está prácticamente seco. Y así llegamos a Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, podéis ver aquí cómo los piragüistas se bajan de las piraguas y el agua les llega escasamente por los tobillos. Eso es Talavera a día de hoy, una ciudad olímpica en cuestiones de piragüismo y que tiene esta situación tal cual. Eso es consecuencia pues de todo esto que nos ha contado Nuria hace un rato y que vamos a ver ahora con más detenimiento. Estos son vertidos también a día de hoy en Toledo. Eso es la organización de los Cigarrales, vierte tal cual, directamente a día de hoy al río Tajo. Esa es la carretera. Por arriba está la carretera de los Cigarrales y eso es lo que tenemos. Bien, ¿cuál sería entonces esta...? Es muy importante señalaros, antes de empezar con las gráficas y sin querer aburriros, hablar de cuál es la relación entre la dinámica fluvial necesaria que debe tener un río, esos movimientos estacionales, que vamos a ver que ya prácticamente no tiene, y la calidad.
es muy importante porque efectivamente a mayor caudal y sobre todo a un caudal, insisto, con un movimiento estacional, de alguna manera, si el caudal es alto, va a poder diluir la contaminación que vemos que entra por el Jarama y que entra por todas las depuradoras españolas, pues porque no somos capaces de depurar al límite que deberíamos tener a día de hoy, pero no es la solución, ¿vale? No se trata de diluir con agua limpia lo que estamos contaminando en las depuradoras. Vendría a paliar un pelín esa situación, pero no es la solución. Lo que sí es necesaria es una dinámica fluvial, unos caudales variantes con las estaciones, es para el mantenimiento de los hábitats, unos hábitats donde se desarrollan unas especies y unos hábitats que están protegidos por dos directivas europeas, la Directiva de Hábitats y de Especies, y que necesitan unos caudales circulantes con unos cambios estacionales, insisto, para poder mantenerse en buen estado. Sin eso, si no vamos a la base biológica de todo esto que tiene que ver con la hidrología y no somos capaces de juntar esas dos cosas, no vamos a poder llegar al buen estado ecológico de las masas de agua que tenemos que alcanzar a 22 de diciembre de 2027. Y eso está aquí al lado, porque todo eso, esas dos cosas, infieren de manera directa sobre esa calidad ecológica y química, que son los dos objetivos que tenemos que alcanzar, el buen estado ecológico y el buen estado químico de todas las masas de agua. Vale, entonces vamos a ver un poco brevemente cómo funcionaba el río Tajo en su tramo medio y cómo funciona ahora, aunque viene a ser una parte complementaria a lo que nos ha contado Silvia, que lo ha contado ya muy bien anteriormente. Yo, a falta de todas las series históricas y para no pretender que nos volvamos locos, hemos cogido una comparativa de 5 años después de la construcción de Entrepeñas y Buendía, que son del año 58-59, los dos. Es decir, el río aquí ya estaba regulado en estos 5 años por Entrepeñas y Buendía, pero todavía no existía el trasvase. Por tanto, serían años en los que había que disponer de esos embalses de cabecera para regular y evitar esas inundaciones brutales que tenía el río hasta entonces, pero todavía no existía el trasvase. Bueno, como veis, tiene unos movimientos impresionantes de caudal, son metros cúbicos por segundo de caudal circulante por el río en Aranjuez, y esto es lo que ocurre desde 2015 a 2019. Un caudal prácticamente parado, más o menos en el 6 metros cúbicos por segundo, que es esto, que es el que sabéis que tiene como mínimo, como caudal mínimo, pero no ecológico. Vale, además es importante que veáis que tiene el caudal invertido. Estos periodos que hay aquí un poquito más altos son en momentos de verano, porque es cuando se suelta agua de Entrepeñas y Buendía para satisfacer riegos. Es decir, realmente, digamos que lo que es el medio ambiente, lo que es ese caudal ecológico necesario para que se alcance el buen estado y unos buenos indicadores de macroinvertebrados, de peces, etcétera, no existe. Solamente existen sueltas en verano mayores para satisfacción de riegos, es decir, para satisfacción de usos. Pero es que los usos hay que tener en cuenta que tienen que ir por encima del caudal ecológico. El caudal ecológico es para mantener especies y hábitats, y de ahí arriba tendrían que circular por el río el agua que necesitamos para esos usos. Bien, bueno, esto implica una reducción del 80% en el caudal medio. Estamos observando que es más de 5 veces más alto en épocas anteriores al trasvase que ahora. Si hacemos lo mismo en Toledo, bueno, pues vemos que también la gráfica verde del periodo 65-69 es muchísimo más variable y con caudales muchísimo más altos, y con una reducción en este caso del 70%. Y si nos vamos a Talavera, bueno, fijaos que tiene aquí un pico de 1.800 metros cúbicos por segundo, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de que en Aranjuez el mínimo es de 6. Y aquí en Talavera llegaron a tener en el año 70 un pico de 1.800 metros cúbicos por segundo. Bueno, en este caso la reducción ha sido del 70% también, ¿vale? Bueno, nos hemos quedado con esas cifras, 80, 70 y 70 de reducción más o menos en el caudal circulante, y nos había comentado muy bien Silvia que la reducción en el volumen de aportaciones a Entrepeñas y Buendía debido a ese efecto 80 ha sido de un 50%. ¿Bien? ¿A qué debemos el otro 20, el otro 30? Pues efectivamente al trasvase Tajo Segura. Por tanto, podemos claramente diferenciar qué parte se debe a condiciones climáticas, que nos ha explicado Silvia perfectamente, a ese descenso de precipitaciones, aumento de la temperatura, aumento de la evapotranspiración y, por tanto, disminución de la escorrentía en Entrepeñas y Buendía, y qué parte no se debe a ese efecto 80 de condiciones climáticas, sino a la acción de las personas, ¿vale?, del ser humano. Bien, eso respecto a los caudales. Bien, entonces, una vez que conocemos qué ha pasado en los caudales, podemos preguntarnos ahora en qué estado se encuentra el río.
Bueno, para eso hay que tener claro que el estado de las masas de agua comprende dos estados diferentes, el estado ecológico y el estado químico. El estado ecológico tiene indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, vamos a hablar de los tres, y por otro el estado químico, que habla de las sustancias prioritarias en función de unos límites de las normas de calidad ambiental. El peor valor de todos ellos será el que nos dé la valoración del estado, si está en estado bueno o peor que bueno. ¿De acuerdo? Vale, para ello tenemos todas, para calificar el estado ecológico tenemos estas 5 categorías y siempre vienen predominadas por cómo se encuentran los indicadores biológicos. Si los indicadores biológicos ya se encuentran en estado peor que bueno, directamente el estado de la masa de agua va a ser peor que bueno, ¿vale? Entonces vamos a entrar poco a poco ahí. Hemos cogido aquí 3 puntos de control. El de Aranjuez antes del Jarama, como indicativo de, como ha contado Silvia, qué sería el estado del Tajo cuando todavía no incorporamos la contaminación del Jarama, luego Toledo y luego Talavera, ¿de acuerdo? Vale, si vemos los indicadores de macroinvertebrados, el IBMWP, vemos cómo realmente esta masa de agua se encuentra en estado moderado. En la Confederación Hidrográfica del Tajo dice que está en estado bueno, pero bueno, estamos en conversaciones con ellos porque si aplicamos los criterios que se dicen, efectivamente calculamos la mediana de los años desde el año 2016 y aparece que está en estado moderado. Por tanto, esa masa, a nuestro juicio, está a día de hoy todavía mal clasificada. Además, es que bueno, vemos que ninguno de esos ha estado en estado bueno en ningún momento, con lo cual es que es imposible que esa masa de agua esté tal y como aparece en el plan en buen estado. Sin embargo, el índice de diatomeas, el IPS sí que está en buen estado. Si nos vamos a la de Toledo, más grave todavía, si los 2 últimos años el indicador da exactamente la misma categoría, que en este caso es malo, como podéis ver ahí en el circulito rojo, en el óvalo rojo, pues habría que calificarla como malo. Y sin embargo nos dicen que está en estado deficiente en el plan también. Luego otra cuestión que tendríamos que modificar. También es importante que notéis que es un indicador, son indicadores tremendamente variables. O sea, un poco como que da igual, o sea, que importa mucho el día al que vas, al río, ¿no? Porque esta variabilidad en cualquier serie económica sería impensable. Y sin embargo, en las series de la naturaleza, en este caso en las series del índice de macroinvertebrados, se da. Pero bueno, aquí de repente estamos como malo, un poco moderado y ahora de repente aquí uno… Bueno, el caso es que habría que declararla como malo y no lo está. Y en el caso de Talavera, todos los muestreos, que fijaos que tampoco tiene muchos, ha habido ahí un hueco, aquí faltó dinero con la crisis y se dejaron de hacer estos… Es así, se dejaron de hacer estos muestreos y bueno, pues la masa de agua de Talavera en estado moderado. Insisto, moderado es peor que bueno. La directiva habla de bueno o peor que bueno. Vale, eso respecto a los indicadores biológicos. Si nos centramos ahora en los indicadores físico-químicos, los datos los podemos sacar de 2 sitios. De la base de datos de la red SAICA son datos 15 minutales, unos datos tremendamente ricos, tienen mucha potencia, ¿vale? Porque son cada 15 minutos, pero esos datos, para poder bajártelos, no están disponibles en Excel, hay que pedirlos a la Confederación y la Confederación te da un poco lo que quiere. Entonces nos han dado los de Toledo, pero no nos dieron los de Aranjuez de nutrientes, por tanto no os los puedo enseñar. En Toledo, bueno, vemos cómo el límite son 25 miligramos por litro para buen estado. Y vemos cómo, bueno, tiene aquí además misteriosamente cortado al 50, parece que lo han cortado con tijera, excepto estos picos que yo creo que debió ser, quiero creer, un error de medición del aparato, pero en cualquier caso lo demás está ahí como limitado. Los fosfatos igual, los fosfatos, fijaros qué barbaridad, el límite está en 0,4 miligramos por litro de buen estado y también están cortados con tijera a partir de 10. No sabemos si porque no hay picos más altos o porque se cortan voluntariamente, pero esa es la situación. Cantidad de días se está superando, por no decir prácticamente todos, se superan los límites de fosfato en una cantidad brutal, ¿vale? Y, y el amonio, lo mismo, el límite del amonio es 1 miligramo por litro y llegamos hasta límites de 50 tranquilamente en bastantes días del año. También es importante ver la tendencia. La tendencia del amonio se ve que sí que ha ido descendiendo y que es muy estacional. Eso es importante en estas gráficas, se pueden sacar muchas cosas de ahí. Vale, como os he comentado, esos datos solo los tenemos para Toledo, esas gráficas, entonces recurrimos a otro tipo de datos que son los de la red CEMAS, que son con los que ha trabajado Silvia, ¿no? También, y que nos da indicadores físico-químicos. Vale, tengamos clara ese esquema, siempre vamos a hablar de Aranjuez antes del Tajo, cómo se incorpora el Jarama en términos de contaminación, Aranjuez después del Tajo, cuando ya ha confluido con el Jarama, Toledo y Talavera de la Reina. ¿Bien?
Entonces, si vemos las gráficas de nitratos, vemos que efectivamente en Aranjuez antes no supera en ningún momento ese límite de 10 miligramos, es una masa diferente y tiene ese límite de 10. Si nos vamos al Jarama, el límite depende del tipo de masa que es, ¿vale? Si nos vamos al Jarama, el límite es de 25 y se supera ampliamente en muchos momentos, en muchas estaciones, en muchos años. Si nos vamos a Aranjuez después del Jarama, vemos que ha habido un poquito de dilución, es decir, la toma de datos de Aranjuez después del Jarama está justo después y entonces ese poco agua que ha llegado medianamente limpia, con otras condiciones de concentración de nitratos, hace que, bueno, aquí podemos decir que está todavía en buen estado, pero ya si nos vamos a Toledo estamos hablando de valores bastante por encima de ese nivel de 25, hablamos de 35 y en Talavera alcanzamos los 40 de nitratos. ¿Por qué? Porque incluso después del Jarama se incorporan hasta Toledo y hasta Talavera muchos contaminantes procedentes de contaminación difusa y sobre todo por la margen izquierda, por la parte de Mozejón, pero también por depuradoras, indiscutiblemente. Vale, si nos vamos a fosfatos, lo mismo. Tenemos en Aranjuez un buen estado, en el Jarama unos límites muy superiores, siempre por encima de ese 0,4 que marcaría las normas de calidad ambiental. Si nos vamos a Aranjuez después del Jarama, todavía seguimos en valores muy altos, es decir, los fosfatos no han conseguido ser diluidos en ningún caso por ese agua medio limpia que entraba de Aranjuez porque era muy escasa. En Toledo seguimos en valores altísimos y en Talavera un poco menos. Ahí sí que ha habido un proceso de autodepuración del río relativamente importante porque hay muchos kilómetros hasta Talavera, pero porque no ha habido mayores aportes. De nitratos sí que hay aportes durante el camino, durante esos kilómetros, pero de fosfatos vemos que no, porque el río sí que es capaz de hacer un relativo proceso de autodepuración, pero que no nos lleva en ningún caso a obtener un buen estado. Vale, y con el amonio pasa igual, ¿no? Aranjuez en buen estado, Jarama absolutamente desatado, Aranjuez también Aranjuez después de la incorporación muy por encima, Toledo hasta niveles de 10 cuando el máximo es 1 y Talavera, sin embargo, se vuelve a producir ese ligero proceso de autodepuración. Llega a un límite de 2, 2,5 cuando el límite máximo permitido es 1. Vale, por último tendríamos los indicadores de calidad hidromorfológica, ¿vale? Donde la Confederación habla de una línea que separa el límite muy bueno a otro peor que muy bueno. El peor que muy bueno a mí me parece un poco relativo, ¿no? Porque peor que muy bueno se puede estar mucho peor que muy bueno o no, ¿no? Entonces, por eso nosotros preferimos utilizar este artículo de Monet del año 2003 para decir, bueno, que estos límites alrededor de 50 del QBR, del índice hidromorfológico, nos hablan de una alteración fuerte, de calidad mala. Esto, insisto, es todavía Aranjuez antes de la incorporación del Jarama. Estamos hablando de donde está localizada la ciudad de Aranjuez, que sabemos, no nos hace falta el QBR, ¿vale? Sabemos que tiene una alteración hidrológica muy importante y los últimos años aparentemente una calidad media. En el caso de Toledo, si hacemos lo mismo, vemos que aquí ha habido años de degradación extrema, calidad pésima según estos indicadores, ¿no? Por tanto, no parece lógico que haya solamente una diferenciación entre muy bueno o peor que muy bueno. En el peor que muy bueno habría muchos grados, como podemos ver ahí. Y en el caso de Talavera, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Tenemos momentos de degradación extrema, aquí no ha habido muestreos, alteración fuerte, calidad mala y una calidad intermedia. Y tampoco tenemos una tendencia clara. ¿Podríamos hablar de que está mejorando solo por eso? Bueno, pues no, necesitaríamos una serie un poco más larga para ver qué está pasando realmente. Y por último, bueno, con esos tres tendríamos el estado ecológico y ahora el estado químico, que esta parte, que es el de donde se miden solamente sustancias prioritarias. Vemos que aparentemente los 4 puntos dan un estado químico bueno. Solamente se detecta hasta el 2015, pero que eso ya no entra en este nuevo plan, unos niveles de mercurio en biota excesivamente altos, pero en estos últimos muestreos, según datos de la Confederación, todos son datos de la Confederación, nosotros no nos hemos puesto a hacer ninguno de forma individual desde la cátedra y aparentemente el estado químico es bueno. Y bueno, para que vierais un poco cuál ha sido la evolución entre el primer, el segundo y el tercer ciclo de planificación, el primero va del 2009 a 2015, el segundo del 15 al 21 y el tercero del 21 al 27, que es en el que estamos, pues vemos que hay 3 masas de agua que efectivamente han empeorado su estado ecológico. Todas están en estado peor que bueno, todas, y hay 3, estamos solamente en el tramo entre Aranjuez, y Talavera, que era lo que a mí me tocaba contar, ¿vale? Del Tajo Medio.
y vemos que hay 3 que han empeorado su estado y eso está absolutamente en contra del principio de no deterioro de la calidad de las masas de agua que nos ha comentado Silvia antes de la Directiva Marco de Agua. El objetivo de la directiva es conseguir el buen estado o mantenerlo en caso de que lo tenga, pero desde luego nunca deteriorar. Por tanto, esta es la situación que tenemos en este Tajo Medio que me ha tocado hoy caracterizar. Vale, la cuestión está ya por último en qué se propone en este nuevo plan hidrológico que se aprobó en el 10 de febrero de 2023, 10 de febrero de 2023, ¿qué propone el nuevo plan para conseguir a 22 de diciembre de 2027 el buen estado de todas las masas de agua, dada la situación que acabamos de ver? Bueno, pues vemos que establece un régimen de caudales ecológicos mínimos en todas las masas de agua, que sabéis que era obligatorio y éramos la única cuenca de España que no las tenía, pero excepto en 19 de ellas, cuidado, porque se ha puesto una temporalización en 3 tramos y, por tanto, en estas 19 masas de agua, entre ellas están todas las que se encuentran analizadas aquí y más arriba, desde Volarque hasta el embalse de Valdecañas, pasado Talavera, que os comentaba, que se han aplazado a 1 de enero de 2027. ¿Vale? Si se aplazan a 1 de enero de 2027, hay escasos 10-11 meses hasta el 22 de diciembre para poder alcanzar el buen estado de las masas de agua. Luego no parece muy razonable que se vaya a poder alcanzar. Pero además esos caudales ecológicos no contienen todas las componentes. Un caudal ecológico no es solo un caudal ecológico mínimo. Tiene que tener caudales de crecida. Esos picos de crecida tan brutales que hemos visto en las gráficas del 65 al 69, lo que nos están indicando precisamente es que el río necesita moverse, que el río se movía y que por eso estaba en buen estado. Si no se mueve el agua, si no tenemos diferencias en los caudales, a ser posible con las estaciones naturales del año, no invertido como en Aranjuez, pues no podremos conseguirlo. Y solamente las tienen los caudales de crecida que se pueden generar de forma artificial, ¿no? Si no los dejamos de forma natural, al menos hagámoslos de forma artificial. No están contemplados más que en 15 embalses de los más de 150 que tiene el tramo medio, la cuenca del Tajo entera, 15 embalses, y las tasas de cambio de los caudales máximos solo se han establecido en 17. Es decir, hay muchas especies en peligro porque si no ponemos unos caudales máximos a la salida de un embalse, habrá especies, habrá nidos, habrá cuestiones ejemplares pequeños que puedan ser arrastrados por las aguas. Por tanto, todo esto todavía falta. Y falta una cosa mucho más importante, y es que hay un montón de zonas Red Natura 2000, que son zonas especialmente protegidas por la Unión Europea por sus cualidades ecológicas que hay que mantener, tenemos obligación de mantener como Estado español, y en el plan director de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en el de Madrid no hay unas necesidades hídricas especiales establecidas en el plan director de Red Natura 2000 para estas zonas. Por tanto, no parece claro que se vayan a poder mantener en el estado en el que tenemos obligación de mantenerlas. ¿Qué van a suponer entonces estos caudales mínimos? Vamos a ver muy brevemente esas gráficas. En Aranjuez, aquí tenemos la que veíamos antes, la gráfica de 2015 a 2019, es decir, cómo se ha comportado en estos últimos años. Vemos que este era el de 6 metros cúbicos por el segundo, el que teníamos ahora. Ha habido veces en las que se ha incumplido, lo veis ahí. El rojo sería el que tenemos ahora hasta 31 de diciembre de 2025, el naranja el que vamos a tener durante el año 2026 y el amarillo el que vamos a tener durante el último año, 2027. Bueno, pues vemos, aquí se ve claramente, esto es verano, aquí vemos cómo los caudales están invertidos en Aranjuez, por tanto en esos momentos ya circula, porque como circula para el riego, pues ya circula más agua, pero en invierno sí va a suponer que van a tener que cambiar. En invierno en Aranjuez va a tener que circular mucha más agua de la que está circulando a día de hoy, que es prácticamente esos 6 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, en Toledo y en Talavera vamos a ver que no va a suponer absolutamente nada. Los caudales que se han impuesto, este es el que hay ahora, el de 10, constante, ese marroncito, y luego el rojo, el que tenemos ahora, naranja hasta 2026 y el amarillo, el de 2027. Y vemos que es que Toledo ni se va a inmutar. Va a pasar exactamente la misma cantidad de agua, o puede pasar la misma cantidad de agua que la que pasa ahora. Le va a dar lo mismo. No sabemos muy bien para qué sirve. Y Talavera exactamente igual. Talavera en algunos momentos a lo mejor sí que se van a ver obligados a subir ligeramente, es decir, a soltar más agua de entre Peñas y Buendía para que circule por Talavera para cumplir ese caudal mínimo ecológico, pero por lo demás no les va a resultar nada. Y como decía Silvia, ¿se están cumpliendo estos caudales mínimos? Bueno, una gráfica muy pequeñita porque es desde el 11 de febrero de 2023 hasta hoy, caudales medios diarios, y vemos que no, que efectivamente ha habido días, bueno, que está justo al borde,
Tampoco estamos dejando pasar mucha más agua porque estamos en invierno, ya hemos dicho que en invierno parece que no hace falta, pero es que además ha habido picos días en los que no se cumple. Y en Talavera exactamente igual. En Toledo sí se ha cumplido todos los días, en caudal medio. En caudal horario no. En caudal horario hay veces que tiene picos para abajo, pero en caudal medio parece que cumplimos. Soluciones, porque todo tiene solución en esta vida. Bueno, pues está claro que incrementar los caudales de la forma más parecida a lo que lo tienen de manera natural, reducir la contaminación de forma alarmante, no solo en Madrid, que siempre miramos a Madrid, sino en todo Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha contamina y mucho, tiene unas tareas de depuración pendientes muy importantes, pero no hay que hacerlo cada cosa por su lado, sino que habría que hacerlas a la vez. O sea, hay que hacerlas a la vez y hay que hacerlas a un nivel muy alto las dos cosas. Hay que incrementar mucho los caudales y hay que reducir mucho la contaminación, no un poquito solo cada una de las dos cosas, porque si no, nunca lo podremos conseguir. Y hay una tercera pata muy importante, que es la mejora de las condiciones hidromorfológicas. Si no estudiamos exactamente cuál es el funcionamiento del río e intentamos eliminar de alguna forma esos obstáculos transversales y horizontales que tienen, no vamos a conseguir, yo creo, el buen estado ecológico al 22 de diciembre de 2027. Y sin más, quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer o después, si queréis ¿no sé qué queráis? Sí, vamos un poco tarde, Felipe. Muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación. ¿Se me oye? Bueno, permíteme subsanar el error que he cometido por no seguir el guión, porque pone bien claro que eres profesora titular de Estadística en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Preguntas después? Sí, sí, después aprovechamos en el coloquio para seguir un poco con el plan que tenemos establecido.